La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo duplicó sus intervenciones en los últimos 6 años. En los últimos días, la institución presentó su balance 2018 y hubo 755 intervenciones. Para conocer, cuáles son los principales temas de intervención, cuáles son los temas más denunciados por los ciudadanos, es que hoy recibimos a una de sus directoras, Mariana Blengio. Bienvenida. ¿Cómo le va? Gracias. Buen día. Muchísimas gracias. 755 intervenciones en 2018 que dan cuenta de un crecimiento, ¿no? ¿A qué obedece ese crecimiento de intervenciones de la institución? Efectivamente, en primer lugar agradezco la oportunidad de que podamos dar conocimiento de lo que es este informe y una valoración general. El informe es una fotografía de todo lo que se ha hecho en el año. En este año 2018 se debe presentar 120 días después de finalizado el año y por eso es que es importante que la población conozca qué es lo que se ha hecho. Por supuesto que el informe se presenta al Parlamento por ser la institución nacional, una institución del Poder Legislativo. En relación a lo que específicamente me preguntas, sí, hay un aumento sensible de las intervenciones en lo que refiere a denuncias e investigación. De el año 2013, que teníamos unas 380 intervenciones, hoy pasamos a 755, como tú bien mencionabas. ¿Quiere decir que hay más vulneraciones a los derechos o que hay más sensibilidad en la población que lo lleva a denunciar más que antes? Bueno, eso es interesante señalar. De las 755 intervenciones hay un conjunto muy importante de situaciones en las cuales nosotros hacemos orientaciones, guías y luego un porcentaje en el cual sí hacemos investigaciones y llegamos a resoluciones con recomendaciones específicas y más genéricas. En relación a tu pregunta específica, yo creo que hay diferentes factores. En primer lugar, que progresivamente la institución se está instalando en lo que es la identidad o lo que es la realidad del Uruguay y va siendo más conocida, va empezando a transformarse en lo que verdaderamente debe ser, una herramienta para la población, para el habitante, esté en Montevideo, esté en el departamento o en la ciudad o en el paraje que sea de todo nuestro país. Ese mayor conocimiento de la institución va determinando que los números vayan cambiando y nuestras intervenciones se vayan haciendo más, digamos, más generales, ¿verdad? Más generalizadas. Pero quiero destacar que si bien en materia de denuncias e investigación tenemos ese número de investigaciones, no nos tenemos que olvidar que la institución también tiene otras áreas en las cuales también hay intervenciones. La institución realiza un monitoreo permanente de todos los lugares donde se encuentran personas en situación de encierro. Y ese monitoreo es a nivel nacional. No solamente incorpora lo que pueden ser las personas privadas de libertad, donde se les monitorea la situación en la que están, que yo no sé si la población tiene claro que estamos hablando de un universo de 11.000 personas aproximadamente, sino también muchos otros centros donde hay personas en situación de encierro. Y cuando hablo de personas estoy hablando de aquellos que tienen entre 0 y cualquier edad. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos otro campo de intervenciones que son permanentes. Estamos hablando de cientos de visitas a estos lugares, que son centros de amparo donde están niños, niñas y adolescentes de 0 a 18. Por supuesto, todos los centros donde están los menores en infracción con la ley penal, todos hospitales donde hay personas con problemas de salud mental. Es decir, es un amplio universo que se trabaja con nuestros equipos. Y a eso tendremos que agregar, perdón, a eso tendríamos que agregar todas las intervenciones que hacemos en materia de promoción y educación en derechos humanos, que si quieres
más adelante te puedo especificar. Sí, ya le vamos a preguntar, bueno, cómo se dividen, ¿no? Justamente las áreas de trabajo, en qué se interviene más. Pero hablando de lo que usted decía, que el objetivo es que se termine convirtiendo en una herramienta, ¿no? Y que la gente lo visualice así, en gran medida eso debe estar ligado a sentir que hay un efecto cuando alguien denuncia o cuando se descubren situaciones de vulneración. Por ejemplo, en privados de libertad. Muchas veces nos enteramos de situaciones de vulneración. Algunas vienen por denuncias o trabajos que hace la propia institución. ¿Está medido qué efecto tiene una vez que interviene la institución de derechos humanos en denuncias o a través de los mecanismos como el de prevención de la tortura? En relación a lo que puede ser denuncias e investigación, podemos mencionar dos cosas. Nuestra interacción con los organismos del Estado es buena. Tenemos una respuesta por lo general pronta sobre las preguntas que nosotros hacemos cuando llegan denuncias, vamos a decir, o presuntas víctimas, porque hasta verificarlo no sabemos si realmente es una víctima de vulneración de los derechos. Algunos casos sí tenemos demoras en las respuestas por parte de los organismos del Estado. Eso enlentece la investigación y hace que al no tener la otra voz o la otra campana, vamos a decir, de qué es lo que puede estar sucediendo, eso complica las cosas. En lo que se refiere a la intervención una vez finalizada, podemos decir que de las recomendaciones que se emiten, en muchos casos se abre una instancia de seguimiento, una instancia de intercambio con el organismo estatal, en el cual debo decir que en muchos casos se obtienen logros, mejoras. Por supuesto que hay otras cosas que a veces son más complejas porque implican cuestiones estructurales muy importantes, logísticas o cambios a nivel de instituciones que implican también toda una maquinaria que quizás excede a lo que el organismo puntualmente puede hacer y lleva cuestiones de presupuesto, cuestiones hasta de política pública más amplias que nosotros recomendamos como una medida que quizás no es ya, pero debe hacerse. Por ejemplo, cuando se habla del cierre de establecimientos o cuestiones que implican quizás una composición de problemáticas mucho más complejas. Pero en situaciones en las cuales hablamos de cuestiones que pueden ser corregidas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y no me gustaría entrar en casos puntuales pero podemos hacerlo si quieres. Por ejemplo, un llamado en el cual no se cumple la ley 19.122 que implica una cuota para afrodescendientes por parte de cualquier organismo del Estado. Hemos intervenido en esos casos y se han tratado de subsanar inmediatamente los problemas o prontamente buscando una reparación integral. En otros casos llegamos a la recomendación, señalamos que es necesario la formación del personal desde la perspectiva de los derechos humanos y luego señalamos que, por ejemplo, las ayudas especiales en materia de discapacidad deberían extenderse a más grupos y no solamente a determinados funcionarios públicos. En esos casos vemos como la respuesta de los organismos es positiva, empiezan a haber reuniones de trabajo en las cuales se empieza a tratar de diseñar una política que pueda ser en aras de un mayor beneficio. Mariana, ¿cuál es el organismo o la institución pública a la que se le hacen más cantidad de recomendaciones? ¿A quién se le tira más la oreja? Bueno, el Ministerio del Interior encabeza desde hace ya años el organismo más denunciado. Pero quiero hacer esta aclaración que de a poquito creo que la población lo va a ir entendiendo mejor. El Ministerio del Interior ha sido el organismo que más hemos recomendado o emitido resoluciones, muchas de ellas en relación a problemas de malos tratos, problemas de libertad o integridad física de la población, pero también otros problemas vinculados a los propios funcionarios que pueden ser objeto de una vulneración por parte del jerarca, vamos a decir. Eso es una cosa que hay que comprender bien. Los derechos humanos son también los derechos de los funcionarios públicos. Entonces, en muchos casos tenemos situaciones en las cuales son los funcionarios públicos que están planteando problemas que tienen que ver con su trabajo, problemas de discriminación, problemas que hacen a lo que es su función. Y, por supuesto, dentro de los derechos que hacen al universo de recomendaciones
evaluaciones que hacemos, la libertad y la integridad física es uno de ellos, y luego tenemos 3 que hacen al tema socioeconómico, el tema de la seguridad social, el tema de la salud y el tema del trabajo. Si hacemos ese mix, encontramos el gran problema que nosotros detectamos, que es el socioeconómico y la falta de y la necesidad de proyectar muchísimos aspectos socioeconómicos que aseguren el goce de esos derechos que hacen a la salud, al trabajo, ¿verdad? Y todas las relaciones laborales y a la seguridad social. Y ahí llegamos a la detección de 3 grandes grupos. Tengan en cuenta que el rol de la institución es sumamente importante en lo que se refiere a los grupos más vulnerables. Aquellas personas que tienen diversas capas de vulnerabilidad que los llevan a situaciones en las cuales requieren un apoyo, requieren una contención o requieren quizás una atención que nosotros es cuando actuamos. ¿Y esos grupos cuáles son? Y esto para un Uruguay que se debe proyectar en el siglo XXI es importante. El grupo de niños, niñas y adolescentes. Tengan en cuenta que tenemos casi 5.000 niños, niñas y adolescentes en situación de encierro, en centros de amparo. Y ahí se generan un montón de situaciones que hacen al goce de sus derechos, además de otras particularidades que hacen al tema niñez y adolescencia. El tema, el universo de discapacitados. Ese es un gran grupo de la población que por distintos factores, distintos elementos, encontramos que necesita ayuda, inclusión, prácticas que apelen a incorporarse de pleno en la sociedad. Y por último, otro gran grupo que cruza a todos, que es aquel que está afectado a problemas de salud mental. Con una ley de salud mental que cambia el paradigma, pero que también le crea al Estado uruguayo muchísimos desafíos que hacen a cómo se va a implementar ese cambio de paradigmas. Entonces, ahí vemos cómo es sumamente importante la gestión de la institución nacional en relación a estos grupos que muchas veces son los grupos que requieren una atención y además son, en el caso del primero que mencioné, son las generaciones del futuro, ¿verdad? Es el Uruguay que tenemos que construir y que tenemos que atender porque esas son, como acabo de mencionar, muchos niños, niñas y adolescentes que requieren una atención porque evidentemente en el lugar natural que deberían ellos quizás crecer y formarse, no lo tienen, que podría ser la familia. Mariana, ¿puede justificarse también esta cantidad de intervenciones, este crecimiento? Digo a propósito de lo que acaba de decir, ¿no? Me trajo a la memoria el que mencionara sobre esta nueva ley de salud mental, que van ingresando y han ingresado también en el año pasado diferentes leyes, como puede ser la ley sobre violencia basada en género, las propias modificaciones que generó el nuevo Código del Proceso Penal, la ley trans, es decir, toda una serie de nuevas normativas que generan, amparan, generan derechos para determinado tipo de minorías, en algunos casos no son minorías, y que seguramente deben haber aumentado, por llamarlo de alguna manera, el menú de trabajo para la institución, ¿no es así? Sin lugar a dudas que es un punto muy interesante. La agenda de derechos al ampliarse genera más imperativos, más demandas de parte de la población porque estamos haciendo un proceso de inclusión. Y lo que cuesta adaptarse, fíjese lo que costó la adaptación hacia el nuevo Código del Proceso Penal, también sus leyes, las leyes, la espera de la reglamentación, el que se comience a marchar seguramente debe dejar vacíos en los que se cometen muchos errores. Ni que hablar, todos los cambios, aunque son transformadores, generan impactos, generan desafíos, generan problemáticas. No nos olvidemos también la ley de violencia de género, cuya implementación a nivel del Poder Judicial es un debe en la agenda del Uruguay. Eso es importante tener en cuenta que la institución no interviene en conflictos entre particulares, claro, pero realmente es muy movilizador ver la cantidad de problemáticas que emergen de situaciones en la cual la violencia se enreda, vamos a decir, en situaciones realmente dramáticas que estamos viviendo y que a mí lo que más me preocupa es que puedan llegar a tomarse con naturalidad.
Sí. Nunca podemos dejar de sentirnos impactados, de movilizarnos ante un caso de violencia, ya sea violencia a nivel en una casa de familia, a nivel barrial, a nivel local o violencia en el deporte. Son situaciones que no construyen derechos humanos, sino los deconstruyen. Generan vulneraciones y generan problemáticas que son sustanciales. A mí me gustaría mencionar también algo muy importante. Yo creo que la institución nacional debería instalarse, se está instalando como constructora de derechos humanos, ¿verdad? Que así se apropie por parte del ciudadano y también se entienda que quien no conoce sus derechos difícilmente puede ejercerlos. Por eso hay dos áreas que nosotros estamos también prestándole mucha atención, que son la de promoción en derechos humanos y la de educación. Y con gran alegría puedo decir que desde el 2017 ahora hemos implementado lo que se llama una plataforma educativa en formato virtual, en la cual estamos comenzando a brindar cursos virtuales, ¿verdad? En línea, vamos a decir, en los cuales estamos trabajando desde la perspectiva de los derechos. Un curso básico de derechos, deberes, garantías para comprender desde la subjetividad que son los derechos humanos y también un último módulo en esta primera instancia que va a los funcionarios públicos y que pretende que el funcionario público también entienda qué es la institución y la instale en su accionar. Nuestro desafío es luego ampliarlo a la población en general y a esa población más vulnerable que fue a la que me acabo de referir, que necesita entender cuáles son sus derechos, comprenderlos también sus deberes para en un equilibrio de responsabilidades poder ejercerlo. Muchísimas gracias, Mariana. Ha sido un placer realmente tenerla en la mañana de Arriba Gente. Gracias a ustedes. Por favor, hemos estado dialogando con Mariana Blengio, una de las directoras de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.